Facultad de Comunicación Social, desde sus orígenes, ha estado formando profesionales con un perfil articulado en la creación de procesos de investigación, asociados a hechos de la realidad nacional, cuyo principal objetivo es transformar desde el pensamiento humanista de Santo Tomás de Aquino y con un énfasis en el componente de paz propio de la facultad. Fueron los gestores de la Facultad de Comunicación Social, Fray Adalmiro Arias, OP, el ingeniero Carlos Lecema y Enrique Gómez. La primera reunión se llevó a cabo el 9 de julio de 1993. En ella participaron funcionarios del Departamento de Comunicaciones de la USTA, quienes conformaron el comité de creación de la facultad. El padre Adalmiro Arias Agudelo, director, Enrique Gómez, coordinador, y Pedro Llerena, especialista en comunicación. Dentro del marco de la conmemoración de los 25 años de la facultad, Fray Adalmiro Arias Agudelo, OP, junto a la profesora Ximena Santiesteban, nos cuentan las razones por las cuales se vieron motivados a fundar lo que hoy es la Facultad de Comunicación Social para la Paz. Cuando a mí me preguntan qué me impulsó a crear la Facultad de Comunicación Social, pues hay que hacer lo que se llaman algunas distinciones. Lo primero, la pregunta está implícita en dos sentidos. Primero, si la pregunta fuera de Adalmiro Arias, o sea, el padre Adalmiro Arias, el quien tuvo la oportunidad de crear la Facultad de Comunicación Social, entonces, cuando dice que hubo ese impulso, la iniciativa nace dentro de la Universidad Santo Tomás. Digamos, Adalmiro Arias, desde muy joven, nació para la comunicación. Nació. Así yo todavía no entendía que la comunicación, pero tenía una habilidad especial. Ahora, cuando hablaba de la comunicación, era porque a mí nunca me interesó enseñarle teorías de la comunicación a la gente, sino se suponía que yo era comunicador o tenía la habilidad de comunicación. Entonces, yo en la vida nunca, desde muy joven, me he interesado en enseñarle a la gente qué hacen las cosas, porque para eso están las ciencias, para eso están los profesores, para eso están los planes de estudios. En cambio, sí me interesaba mucho enseñarle a la gente en que en la comunicación estaba la clave al aprendizaje, a los problemas y a todo lo que uno puede aportar en la sociedad. Por tal motivo, aquellos directivos de la universidad empezaron por conformar el equipo de trabajo que pusiera en marcha el ambicioso proyecto universitario. Se hicieron varias reuniones para estudiar la factibilidad y creación del programa académico. Pues bueno, ese primer día, que fue el 3 de febrero de 1997, yo estaba vinculada, pero no, en ese momento todavía no era docente, pero por haber sido parte del proceso, pues obviamente estuve invitada a ese primer momento. Digamos que las clases inicialmente pues eran muy familiares, pues porque estábamos acogiendo a un grupo de estudiantes nuevos en toda la universidad frente a un programa nuevo, entonces digamos que las miradas estaban muy puestas en ellos, pero además recibimos gratas sorpresas, por lo que mencionaba antes el padre, que eran estudiantes pues, que tenían amplios conocimientos en otras cosas, en el idioma y demás, porque no eran como tan chiquitos, ¿sí? Sino que ya eran estudiantes que tenían algún trasegar en otras cosas, entonces eran muy tranquilos, muy juiciosos. Entonces ese primer día fue, los estudiantes, por ejemplo, abrieron con un noticiero. ¿Sí? Habiéndose acabado de conocer, habiendo acabado de llegar a las instalaciones, habiendo acabado de llegar al programa. Entonces se soltaron las niñas el día en el evento de inauguración a hacer un noticiero como si estuvieran cubriendo ese evento que estaba sucediendo. Entonces para todos fue como una bonita sorpresa, grata sorpresa, pues porque estábamos evidenciando el potencial que había en ese grupo de estudiantes. Entonces fue algo muy
muy interesante y digamos que al principio la facultad cuando empieza a nacer y empiezan a llegar los diferentes grupos semestralmente pues era muy familiar, como que todo el mundo se conocía con todos, el grupo de docentes pues también era pequeño, entonces era como una gran familia obviamente, que ya en la medida que va creciendo pues no se pierde la calidez, pero pues se pierde sí un poquito esa posibilidad de estar como en contacto permanente con todos. Ese mismo día, la Facultad de Comunicación Social, compuesta por los 37 primeros alumnos, los 7 primeros profesores, el rector general de la USTA, el padre Jaime Valencia García, OP, que presidió un acto especial de inauguración, el padre Adalmiro Arias Agudelo, OP, cuyo nombramiento como primer decano fue anunciado en el mismo momento. Comenzaron a conformar lo que es en la actualidad la gran familia de la Facultad de Comunicación Social. El gran triunfo sin duda es ese ingreso de los estudiantes, ese interés que plantearon esos primeros estudiantes en el programa, porque como decía el padre, eran jóvenes muy inquietos, además muy pilos, que habían buscado como opciones en otros lugares y digamos que el plan de estudios en otras universidades como que no llenaba las expectativas de este grupo de estudiantes y acá encontraron ese lugar. Entonces fue una de las grandes ganancias que tuvimos nosotros al inicio del programa de comunicación social para la paz, ese ingreso, pero sobre todo diría yo ese proceso como de consolidación, de reconocimiento que se empieza a gestar con los estudiantes de la facultad, porque a medida que van ingresando pues son estudiantes que van fortaleciendo el programa en sí mismo, pero sobre todo se convierten en replicadores de todo ese proceso que se está realizando acá. El gran logro evolutivamente es que en 5 años la facultad tenía 800 estudiantes. El modelo pedagógico que se planteó para la facultad aún hoy conserva su estructura de 3 componentes importantes a la hora de formar un comunicador, que son el componente humanístico, el componente investigativo y el componente tecnológico. Nada quedó al azar. El pensum está constituido por 4 ciclos y la estructura modular. El primero es el ciclo de las teorías de la comunicación, el segundo ciclo de medios, el tercer ciclo de especialización y el ciclo de prácticas. En el ciclo de especialización, los estudiantes tienen la opción de escoger el campo profesional en el cual se quieren enfocar. Con lo que se llaman los cuatro énfasis. Yo tengo, como le decía al comienzo, el folleto con que se hizo programa en todo el país. Y ahí aparece bien pintadito, ábrele los 4 énfasis. Saber que vamos a cumplir 25 años y ahí están los 4 énfasis. Entonces, Jimena, por favor, explícanos un poquito esos 4 énfasis. Bueno, hablamos entonces de comunicación en conflicto, de periodismo, de comunicación organizacional y comunicación y educación. Con esto, bueno, curiosamente cuando me hacían la pregunta, caí en cuenta que yo propiamente docente de alguno de estos énfasis no fui en los 20 años que estuve, pero digamos que sí en el momento en el que fui tutora de trabajos de grado, pues obviamente estaban vinculados con alguno de estos énfasis, entonces pues alguna relación efectivamente sí había. La estructura modular de la facultad está basada en una concepción de la integralidad y el carácter holístico, tanto del conocimiento como de los caminos de acceso a él. Es decir, la concepción de este modelo permite a los estudiantes fusionar los conocimientos adquiridos en cada espacio académico para construir y delinear una búsqueda del lugar estratégico que se le asigne a la comunicación en cuanto ésta construye su objeto de estudio, desde las preocupaciones por generar escenarios de articulación comunitaria como un proceso que pone en marcha nuestros sentidos sociales. Tengo en mis manos un periódico con el cual celebró los 20 años la Universidad Santo Tomás. No, perdón, los 10 años. Y fue un periódico que se llamó La Crónica y en verdad es la verdadera crónica de 10 años de evolución y de éxito de la Universidad Santo Tomás.
Y estaba mirando que aquí en la página 10, ahí hay un título que dice Seguimiento y consolidación del sistema modular. Entonces, la idea al estudiante, en el fondo no le dimos nada hecho, había que construirlo, pero le habíamos ayudado. Yo recuerdo que yo al comienzo no salía de los 2 salones que había, porque yo solamente tenía una obsesión, y era una verdadera obsesión, enseñarle a los muchachos qué era en la Biblia y qué era en filosofía un sueño. Y como manejo bien el tema, entonces un sueño es como una intuición que a veces ni lo deja uno dormir, y no se llama el sueño. Entonces, utilizar la expresión sueño para decir, estamos haciendo un programa, pero que necesitamos que lo hagamos colectivamente con los estudiantes, de tal manera. Y al comienzo, no solamente nosotros tuvimos, es que para mí es muy satisfactorio saber que en 5 años ya tenía casi 30 profesores. Y había dos cosas que eran claras en los primeros años. Uno, una profesora excelente que tuvimos, porque la intención es, tenemos que empezar por el tema de la investigación. Y conseguimos una profesora de Luisa Acosta, pero la investigación, y fue la cuestión más fuerte. El que teníamos profesores de comunicación, era obvio que todos eran profesionales, pero que uno de ellos fuera fuerte en investigación fue esa cosa. Y entonces, en ese sentido apareció también la idea en que si hay investigación, si hay un sueño, ¿cómo se puede hacer un plan de estudios? Era la pregunta. Y por eso van haciendo propiamente el sistema modular con lo que se llaman los cuatro énfasis. Y eso es parte de la herencia, digo yo, del programa, pues porque finalmente esto que menciona el padre, el trabajo de equipo, pues es lo que uno busca con los modulares, ¿sí? Que algunos lo entienden y lo asimilan mejor que otros, sí, no cabe duda, pero creo yo que eso es parte también de las ganancias, pues porque es que en la vida realmente uno trabaja en equipo, uno solo difícilmente está, y no es solamente la asignación de las tareas, sino es ese trabajar por cumplir un objetivo común. La Facultad de Comunicación Social para la Paz se caracteriza por la búsqueda constante de construir diferentes formas, herramientas y estructuras de aprendizaje para el desarrollo, consolidación de conocimientos sólidos y brindarle a sus estudiantes una formación más integral en el campo de la comunicación. En este sentido, puede decirse que la facultad, no hay más. Yo creo que es la única facultad que históricamente le puso apellido. Todas las facultades pueden decir para periodismo, todas esas cosas. Sí, lo pueden decir. Pero lo que estamos hablando era que al meterse el tema de la paz era porque estaba ahí una vocación. En primer lugar, del decano fundador. Pero el decano y el currículo está hecho solamente, hombre, decirle al estudiante que no se meta aquí porque económicamente no es la cosa por ahí. ¿Usted le interesa a este país o no le interesa? ¿Le interesa a la gente que sufre, a nuestros muertos? ¿Le interesa al pobre? ¿Le interesa el tema de acabar con la vida? ¿Le nace? Ahí tenemos un buen tomasino de la Facultad de Comunicación Social. Entonces, desde ese punto de vista, yo espero mucho, y es que nunca va a desaparecer siempre y cuando tengamos docentes, profesores y estudiantes que inculquen esa pasión por la comunicación y una comunicación aterrizada en los problemas de la sociedad. Desde ese punto de vista, yo me lo imagino un poco más hacia el futuro. Ese trabajo formativo es mutuo entre docentes y estudiantes y configura un proceso histórico complejo que trasciende el solo quehacer del maestro y se inscribe en diálogo
con las distintas instituciones sociales.